¿Y si te dijera que hay islas en el Caribe que la ciencia no termina de explicar? ¿Y si algunas de esas aguas color turquesa esconden corrientes subterráneas que conectan continentes, fosas que se hunden más de 7 kilómetros bajo el mar y volcanes que respiran desde el fondo del océano? Hay algo que casi nadie sabe sobre este archipiélago que el mundo llama paraíso, algo que los mapas no muestran y que los folletos de turismo jamás mencionarán. Quédate hasta el final, porque el dato número 1 va a cambiar para siempre la manera en que ves esta región del planeta. El Caribe no es solo una postal. Es uno de los sistemas geográficos más complejos, violentos y extraordinariamente hermosos que existen sobre la superficie terrestre. Estamos hablando de más de 7.000 islas, cayos e islotes dispersos entre el Océano Atlántico y el Mar Caribe, una extensión de agua de 2.750.000 kilómetros cuadrados que fue el escenario del primer choque entre dos mundos, hace más de 500 años. Civilizaciones enteras nacieron aquí, otras fueron borradas, y la naturaleza sigue escribiendo su propia historia de fuego, sal y roca. Hoy vamos a descender desde el dato número 25 hasta el número 1, y te advierto algo desde ahora, no todos estos datos son hermosos. Algunos son inquietantes. Algunos van a hacerte preguntarte cómo es posible que nadie te los haya contado antes. Y el dato número 1, el último que verás hoy, es el más impactante, el más profundo y el que más silencio produce cuando la gente lo escucha por primera vez. Vamos al número 25. Número 25. El mar que cambia de color 3 veces al día, Bahía Mosquito, Isla Vieques, Puerto Rico. Hay un lugar en el Caribe donde el agua no es azul ni verde ni transparente. Es azul eléctrico. Un azul que brilla en la oscuridad total, que pulsa como si el mar respirara, que tiñe las manos de luz cuando la sumerges en él. La Bahía Mosquito, ubicada en la pequeña isla de Vieques, frente a la costa este de Puerto Rico, es considerada por muchos científicos y organizaciones de conservación como la bahía bioluminiscente más brillante del mundo. Pero lo que muy poca gente sabe es que este fenómeno no ocurre igual a toda hora ni en cualquier condición. Hay momentos del día, especialmente cuando la luna nueva convierte el cielo en terciopelo negro, en que la bahía parece contener millones de estrellas líquidas moviéndose bajo la superficie. Ese resplandor no es magia, aunque lo parezca. Es el trabajo de organismos microscópicos llamados dinoflagelados, específicamente de la especie Pyrodinium bahamense, que producen luz como mecanismo de defensa cuando son agitados. Cada mililitro de agua de esta bahía contiene hasta 720.000 de estos organismos. La geometría del lugar es la clave. La bahía tiene una entrada muy estrecha que impide que las corrientes renueven el agua con rapidez, creando un ambiente casi cerrado donde los dinoflagelados se concentran en densidades que no existen en ningún otro lugar del planeta. Durante el día, el agua parece marrón verdosa, casi turbia. Al caer la noche, se transforma en algo que no tiene nombre en ningún idioma humano. Los kayakistas que reman en ella describen el sonido del remo entrando al agua como el de algo sagrado que se rompe. Los peces que pasan bajo las embarcaciones dejan rastros de luz azul suspendidos en la oscuridad. Nadar en ella, en las noches permitidas, es una experiencia que cambia la escala con la que uno mide la belleza. Y sin embargo, esta bahía está en peligro. La contaminación lumínica del desarrollo urbano y turístico cercano ha ido reduciendo su intensidad en las últimas 2 décadas. Existe, pero cada año que pasa, brilla un poco menos. Número 24. La isla que nació hace apenas 60 años, Isla Surtsey, referencia técnica, Banco de Kik, Jenny, Caribe Oriental. Mientras millones de turistas navegan sobre aguas caribeñas sin pensarlo 2 veces, a unos 8 kilómetros al norte de Granada existe un volcán submarino activo que lleva décadas intentando convertirse en isla. Se llama Kik, Jenny, nombre que no suena a amenaza pero que los geólogos marinos siguen con atención permanente. Esta estructura volcánica ha protagonizado al menos 2 erupciones documentadas desde 1939, la primera vez que fue registrado oficialmente. Su cima se encuentra actualmente a unos 180 metros bajo la superficie del Caribe, aunque en distintos momentos de su historia reciente ha alcanzado profundidades menores durante sus episodios eruptivos más intensos. Lo que hace que Kik, Jenny sea particularmente extraordinario y también perturbador es que su actividad no solo produce sismos y emanaciones de gases submarinos, sino que genera zonas de agua en ebullición visibles desde la superficie durante las erupciones, además de alterar la densidad del agua circundante de manera tan significativa que embarcaciones pequeñas pueden perder flotabilidad y hundirse sin explicación aparente. Los científicos del Observatorio Sismológico de la Universidad de las Indias Occidentales en Trinidad lo monitorean en tiempo real.
Ha habido periodos de alerta elevada en 2001, 2015 y 2016. Cuando finalmente rompa la superficie del mar y forme tierra firme, será la primera isla nueva nacida en el Caribe en tiempos modernos. Una isla que ya existe, pero que todavía no puedes pisar. Una isla que espera. Número 23. El lago salado que vive dentro de un lago de agua dulce, Lago Enriquillo, República Dominicana. Hay fenómenos geográficos que la lógica cotidiana simplemente no puede procesar. El lago Enriquillo, enclavado en la cuenca del Valle de Neiva al suroeste de la República Dominicana, es uno de ellos. Es el lago más grande del Caribe insular, pero no es simplemente un lago, es un lago hipersalino ubicado por debajo del nivel del mar, en medio de una tierra tropical rodeada de montañas. Su superficie se encuentra aproximadamente 44 metros por debajo del nivel del Océano Atlántico. Sus aguas son entre 3 y 4 veces más saladas que el mar. Y sin embargo, en sus orillas viven cocodrilos americanos, iguanas, rinocerontes y flamencos rosados que convierten el paisaje en algo imposible de clasificar. Lo que hace al Enriquillo verdaderamente único en el contexto geográfico caribeño es su comportamiento reciente. Entre los años 2004 y 2012, su nivel subió más de 7 metros, inundando pueblos enteros, destruyendo carreteras, sepultando tierras agrícolas bajo aguas saladas y desplazando a miles de familias sin que hasta el día de hoy exista un consenso científico definitivo sobre la causa exacta de esa expansión. Algunos investigadores apuntan al cambio climático y el aumento de precipitaciones. Otros señalan alteraciones en los acuíferos subterráneos. Otros hablan de reactivaciones tectónicas en una región que se asienta sobre varias fallas geológicas de primer orden. La cuenca donde descansa el Enriquillo es en realidad lo que queda de un antiguo canal marino que en tiempos geológicos pasados unía el Océano Atlántico con el Mar Caribe, separando lo que hoy es Haití de lo que hoy es la República Dominicana. Ese canal ya no existe. El lago sí. Y sigue creciendo. Número 22. La playa que desaparece y regresa cada año, Playa de Bávaro, sector norte, República Dominicana. No todas las playas del Caribe están donde el mapa dice que están. Algunas existen solo durante ciertos meses, se disuelven con las corrientes y reaparecen en lugares ligeramente distintos con la llegada de nuevas estaciones. Pero hay un fenómeno más dramático que ocurre en el tramo norte de las costas de Bávaro y que los geógrafos costeros llevan décadas documentando con creciente preocupación. La erosión costera en el Caribe oriental dominicano no es gradual. Es violenta, cíclica y en algunos puntos ha consumido entre 1 y 3 metros de playa por año durante las últimas 2 décadas. Lo que hace especial este fenómeno no es solo la velocidad, sino su relación directa con la destrucción del arrecife de coral que durante siglos actuó como barrera natural contra el oleaje. El coral vivo frena las olas, ralentiza las corrientes y ancla la arena. Cuando el coral muere, por calentamiento del agua, por contaminación química de agroquímicos o por daño físico de anclas y buzos irresponsables, la arena comienza a moverse. En algunos sectores, hoteles construidos hace 20 años hoy tienen sus piscinas a menos de 4 metros del mar. Las playas que aparecen en las fotografías de los años 90 en esas costas son físicamente distintas a las actuales. La arena no es siempre la misma, en algunos tramos, la arena blanca original ha sido reemplazada por arena más oscura y gruesa traída por las corrientes desde zonas más profundas. La playa existe. Pero no es la misma playa. Y nadie puede garantizar que siga existiendo en el mismo lugar dentro de otros 20 años. Número 21. El bosque que crece dentro del mar, Los Haitises, Bahía de Samaná, República Dominicana. Existen lugares en el Caribe donde la tierra y el agua han negociado una frontera que ningún ser humano podría haber diseñado mejor. El Parque Nacional Los Haitises, en la Bahía de Samaná al noreste dominicano, es uno de esos lugares donde la geografía abandona toda lógica convencional y construye algo que solo puede describirse como una catedral natural. Decenas de mogotes, formaciones kársticas de roca caliza que se elevan abruptamente desde el agua como columnas de una arquitectura antigua, emergen directamente del mar cubiertos de vegetación densa hasta sus cimas. Algunos tienen más de 50 metros de altura. Muchos son inaccesibles. En sus bases, donde la piedra toca el agua, crecen manglares rojos cuyos sistemas de raíces se sumergen en el mar y crean ecosistemas dentro de ecosistemas. Bajo las raíces viven camarones, cangrejos, peces juveniles y esponjas de agua salada. Sobre las raíces anidan garzas,
pelícanos y fragatas. En las cuevas interiores de los mogotes se han encontrado pinturas rupestres taínas de más de 1000 años de antigüedad, petroglifos que representan figuras ceremoniales y cosmológicas que los arqueólogos todavía no han terminado de descifrar. Lo que convierte a los Aitíes en un fenómeno geográfico de primer orden es que toda esta formación, tanto los mogotes como los canales de agua entre ellos, fue esculpida no por ríos ni por glaciares, sino por la disolución química lentísima de la roca caliza por el agua de lluvia ligeramente ácida a lo largo de millones de años. Es la lluvia quien construyó este laberinto. Una gota a la vez. Número 20. La isla que tiene dos países y un solo corazón, Isla La Española, Haití y República Dominicana. Hay una línea en el Caribe que no existe en la naturaleza, pero que ha determinado el destino de millones de personas. La isla La Española, la segunda más grande del Caribe con aproximadamente 76.000 kilómetros cuadrados, es el único territorio insular del planeta compartido por dos naciones cuyo contraste es tan absoluto que desde el espacio puede observarse a simple vista. El lado oriental, dominicano, aparece verde y cubierto de vegetación. El lado occidental, haitiano, aparece marrón, casi lunar, devastado por siglos de deforestación que han desnudado las montañas hasta el hueso de la roca. Esta diferencia no es natural. Es el resultado de dos historias coloniales distintas, dos modelos económicos distintos y dos relaciones distintas con la tierra. En el lado haitiano, la deforestación comenzó durante la colonia francesa con la producción de azúcar y continuó con el uso de carbón vegetal como principal fuente de energía doméstica, a falta de alternativas accesibles para la población más pobre. Hoy menos del 3% del territorio haitiano está cubierto por bosques. En el lado dominicano, con todos sus problemas de conservación, el porcentaje supera el 40%. Geológicamente, ambas mitades de la isla comparten las mismas cordilleras, las mismas fallas sísmicas, los mismos acuíferos. El terremoto de enero de 2010 que devastó Haití y mató más de 220.000 personas se originó en una de esas fallas compartidas, a solo 25 kilómetros de Puerto Príncipe. La geografía no entiende de fronteras. Solo la política las dibuja. Número 19. El arrecife que tiene más biodiversidad que la selva amazónica por kilómetro cuadrado, arrecife mesoamericano, costa de Belice y México. Cuando se habla de biodiversidad en el Caribe, la mayoría de la gente piensa en selvas, en loros, en tortugas. Pero el ecosistema más biodiverso del hemisferio occidental no está en tierra. Está debajo del agua. El sistema arrecifal mesoamericano, que se extiende a lo largo de casi 1000 kilómetros desde la punta norte de la península de Yucatán hasta las islas de la Bahía en Honduras, es el segundo arrecife de coral más largo del mundo, superado solo por la Gran Barrera de Coral australiana. Pero en términos de densidad de especies por kilómetro cuadrado, en ciertos tramos de este arrecife caribeño los científicos han registrado concentraciones de vida que superan incluso a las de la Amazonía. Más de 500 especies de peces han sido identificadas aquí. Más de 600 especies de coral. Tiburones toro, tiburones ballena, mantarrayas gigantes, tortugas carey, tortugas verde, manatíes del Caribe y delfines comparten este sistema con miles de especies de invertebrados, moluscos y microorganismos que ni siquiera tienen nombre científico todavía. El Gran Agujero Azul de Belice, una depresión circular de 300 metros de diámetro y 123 metros de profundidad ubicada dentro de este sistema arrecifal, es una de las formaciones geológicas más fotografiadas del planeta. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, este arrecife pierde entre el 1 y el 2% de su cobertura coralina viva cada año. En 50 años, si las tendencias actuales continúan, podría quedar solo la estructura de roca muerta y el recuerdo de lo que fue. Número 18. El huracán que redibujó la geografía de una isla, Isla Barbuda, Caribe Oriental. Hay eventos climáticos en el Caribe que no solo destruyen infraestructura. Transforman la geografía física de las islas de maneras que duran siglos. El huracán Irma, que en septiembre de 2017 cruzó el Caribe Oriental con vientos sostenidos de más de 295 km por hora, convirtiendo lo que ya era el huracán más intenso jamás registrado en el Atlántico en algo sin precedentes históricos modernos, destruyó el 95% de las estructuras de la isla de Barbuda en menos de 12 horas. Pero lo que menos se reportó en los medios fue el efecto sobre el ecosistema costero y la geografía física de la isla.
Las tormentas de esa magnitud no solo rompen edificios, arrancan la capa vegetal de los suelos, erosionan las líneas costeras en cuestión de horas, sepultan lagunas costeras bajo sedimentos removidos desde el interior, y pueden modificar las corrientes litorales de manera permanente al cambiar la forma de las playas y los arrecifes. En Barbuda, la laguna de Codrington, hogar de la colonia de fragatas magnificentes más grande del hemisferio occidental, con más de 5.000 nidos activos registrados, fue arrasada por la marea de tormenta. Los árboles de mangle que rodeaban la laguna fueron destruidos casi en su totalidad. Los científicos tardaron meses en determinar si la colonia había sobrevivido. Sobrevivió parcialmente. Pero el ecosistema de la laguna todavía no ha recuperado su equilibrio de antes de la tormenta. Irma no fue solo un desastre humano. Fue un evento de rediseño geográfico. Número 17. La cueva que contiene el sistema de agua dulce subterránea más grande del Caribe, sistema de cuevas de Actunchen, Quintana Roo, México / Caribe mexicano. Debajo de la superficie de la península de Yucatán existe un mundo que la mayoría de las personas que visitan esas costas nunca sospecha que está ahí. Un sistema de ríos subterráneos, cuevas inundadas y cenotes interconectados que forma la red de cuevas inundadas más larga del mundo, con más de 370 kilómetros de galerías submarinas cartografiadas hasta hoy, y con decenas de kilómetros adicionales que los espeleobusos siguen explorando sin llegar al final. Este sistema, conocido en su conjunto bajo los nombres de Sac-Actun y Dos Ojos, entre otros, fue declarado en 2018 el río subterráneo más largo del planeta. No es una cueva con charcos. Es un océano interior de agua dulce cristalina que fluye lentamente desde el interior de la península hacia el Caribe. En sus galerías más profundas, los buzos han encontrado esqueletos humanos con más de 13.000 años de antigüedad, representando algunos de los restos humanos más antiguos de América. Han encontrado también restos de mastodontes, caballos extintos, perezosos gigantes y otras megafaunas del Pleistoceno que murieron en esas cuevas cuando aún no estaban inundadas, hace miles de años, cuando el nivel del mar era más bajo y estas cavidades eran cuevas secas. El agua llegó después, cuando el hielo de los polos se derritió y el mar subió. Y el tiempo, dentro de esas cuevas, quedó suspendido bajo el agua para siempre. Número 16. La montaña que nació del fondo del mar y aún sigue creciendo, Soufriere Hills, Isla de Montserrat, Caribe Oriental. Hay islas en el Caribe que no existían hace millones de años. Hay otras que están siendo creadas ahora mismo. Y hay algunas que podrían desaparecer en la próxima erupción. Montserrat, una pequeña isla de apenas 102 kilómetros cuadrados en el Caribe Oriental bajo administración británica, es todas esas cosas al mismo tiempo. El volcán Soufriere Hills, que hasta 1995 había estado dormido por más de 400 años, despertó ese año y comenzó una erupción que transformó radicalmente la geografía de la isla. Flujos piroclásticos, avalanchas de roca incandescente y gas superheated que descienden a velocidades de más de 100 kilómetros por hora, sepultaron la capital Plymouth bajo metros de ceniza y roca volcánica. Hoy, Plymouth es conocida como la Pompeya del Caribe, una ciudad que todavía existe físicamente pero que está enterrada, prohibida y en lenta desintegración bajo el peso de lo que el volcán depositó sobre ella. El domo de lava del Soufriere Hills ha crecido y colapsado varias veces desde 1995. Cada colapso genera nuevas corrientes piroclásticas que avanzan hasta el mar y crean nueva tierra en la costa. La isla de Montserrat es hoy físicamente más grande que hace 30 años, porque el volcán ha añadido tierra nueva donde antes solo había océano. La mitad norte de la isla sigue habitada. La mitad sur es zona de exclusión permanente. El volcán sigue activo. Sigue creciendo. Sigue construyendo. Número 15. El río de arena que fluye bajo el mar Caribe, corriente de turbidez, talud continental caribeño. Hay ríos en el Caribe que ningún ser humano ha visto jamás, porque fluyen en la oscuridad absoluta, a miles de metros de profundidad, cargados no de agua sino de sedimento. Se llaman corrientes de turbidez, y son uno de los fenómenos geológicos más poderosos y menos conocidos del fondo oceánico. Cuando grandes masas de sedimento acumulado en el borde de la plataforma continental se desestabilizan, ya sea por sismos, por la acumulación excesiva de material o por la disociación de hidratos de metano en el fondo marino, pueden desencadenar avalanchas submarinas de fango y arena que fluyen cuesta abajo a velocidades que en algunos casos documentados han superado los 70 km por hora. En el Caribe, estas corrientes de turbidez han tenido consecuencias muy concretas y muy costosas.
En 1929, un gran terremoto cerca del banco de Grand Banks en el Atlántico Norte desencadenó una corriente de turbidez que rompió secuencialmente 12 cables telegráficos submarinos a lo largo de 650 kilómetros en pocas horas, revelando por primera vez a los científicos la velocidad y el poder destructor de estos flujos. En el Caribe, los cables submarinos de telecomunicaciones que conectan las islas entre sí y con América del Norte y del Sur han sido interrumpidos por eventos similares en múltiples ocasiones. Debajo de las aguas más turquesas del mundo, hay ríos de arena que se mueven en la oscuridad, destruyendo silenciosamente la infraestructura que mantiene conectado al siglo XXI. Número 14. La isla que fue bomba de tiempo para todo el Caribe, Santa Cruz del Norte, Cuba, contexto del Triángulo del Petróleo Caribeño. El Caribe tiene debajo de sus fondos marinos uno de los secretos geológicos más importantes y menos publicitados del hemisferio occidental, reservas de petróleo y gas natural que algunos estudios geológicos estiman en decenas de miles de millones de barriles, dispersas a lo largo del arco de las Antillas y en las cuencas sedimentarias de Venezuela, Trinidad, Cuba y otras naciones insulares. Trinidad y Tobago ha sido durante décadas el mayor productor de petróleo y gas del Caribe, y su economía depende en más de un 40% de los ingresos de los hidrocarburos. Pero lo que hace que este dato sea geográficamente extraordinario y ambientalmente perturbador es la combinación de factores, reservas de hidrocarburos bajo un mar de biodiversidad excepcional, en una región donde los huracanes de categoría 4 y 5 son eventos regulares, en países que en su mayoría no tienen la capacidad tecnológica ni regulatoria para gestionar un derrame de petróleo de gran escala en aguas abiertas. El derrame del Deepwater Horizon en el Golfo de México en 2010 fue el mayor desastre de este tipo en la historia de Estados Unidos. Ocurrió en aguas profundas, igual que muchas de las reservas caribeñas. La diferencia es que el Golfo de México tiene la capacidad logística y la infraestructura de respuesta de la mayor economía del mundo. El Caribe, con sus pequeños estados insulares y sus mares abiertos, no la tiene. Las reservas están ahí. Las corrientes también. Y una tormenta perfecta, literal y figuradamente, podría cambiar el color de esas aguas para siempre. Número 3. El desierto que existe dentro del Caribe, península de La Guajira, Colombia, isla de Curazao y Bonaire. Cuando la gente piensa en el Caribe, piensa en lluvia tropical, selvas húmedas y vegetación exuberante. Nadie piensa en desiertos. Y sin embargo, en el extremo norte de Colombia, donde la costa del Caribe se estrecha hasta convertirse en una lengua de tierra que apunta hacia las Antillas, existe uno de los desiertos más áridos de América del Sur, La Guajira, una extensión de más de 20.000 kilómetros cuadrados de arena, viento y sequía permanente, bañada por el Mar Caribe por 3 de sus 4 costados. Las islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao, ubicadas a apenas 80 kilómetros al norte de la costa venezolana y dentro del cinturón geográfico que define el Caribe, tienen climas semiáridos con precipitaciones medias anuales de apenas 500 milímetros, la mitad de lo que se considera necesario para sostener vegetación tropical. Sus paisajes de cactus gigantes y roca volcánica desnuda son radicalmente distintos de la imagen del Caribe que el mundo consume. La razón de esta anomalía climática es geográfica. Estas islas y esta franja costera quedan fuera del alcance de los vientos alisios cargados de humedad que alimentan a las islas del Caribe Oriental, y están protegidas por la propia cordillera venezolana del sistema de lluvias que riega el interior del continente. El Caribe tiene, literalmente, un desierto en su interior. Un desierto rodeado de mar turquesa que ningún folleto de viaje te enseñará. Número 12. La corriente que conecta el Caribe con el Ártico, corriente del Golfo, originada en el Caribe. Hay una fuerza invisible que fluye bajo la superficie del Caribe y que tiene consecuencias directas sobre el clima de Europa. Se llama la corriente del Golfo, y su historia comienza aquí, en estas aguas calientes y azules. El sistema de corrientes oceánicas que los científicos llaman la corriente del Golfo o AMOC, por sus siglas en inglés, es básicamente una cinta transportadora de agua tibia que se forma en el Caribe y en el Golfo de México. Sale por el estrecho de Florida, asciende por la costa este de América del Norte, cruza el Atlántico Norte y entrega su calor a las costas de Europa Occidental, moderando su clima de una manera que hace habitables latitudes que de otro modo tendrían climas similares a los de Siberia. Londres está a la misma latitud que Calgary, Canadá. Sin la corriente del Golfo, el clima de Gran Bretaña sería dramáticamente más frío. Los científicos han documentado en los últimos 20 años que esta corriente se está debilitando a medida que el hielo del Ártico se derrite y agua dulce más fría irrumpe en el sistema.
Algunos modelos climáticos proyectan que si el AMOC colapsa, y hay evidencia de que ya está más débil que en cualquier momento de los últimos 1600 años, el clima de Europa Occidental podría enfriarse entre 2 y 4 grados centígrados en pocas décadas, mientras el nivel del mar en la costa este de América del Norte subiría más rápido de lo esperado. El Caribe no es solo una región tropical aislada. Es la sala de máquinas del clima del hemisferio norte. Número 11. El cementerio de barcos más grande del Atlántico, el Triángulo de las Tormentas, entre las Bermudas, el Caribe y Florida. Las aguas del Caribe y del Atlántico Occidental guardan en sus fondos más de 1000 barcos naufragados documentados, muchos de ellos cargados de oro, plata, esmeraldas y mercancías que nunca llegaron a su destino. La ruta de los galeones españoles, que durante más de 250 años transportó las riquezas del Nuevo Mundo hacia la metrópolis ibérica, cruzaba precisamente estas aguas donde los arrecifes poco cartografiados, las tormentas tropicales repentinas y los corsarios ingleses, franceses y holandeses convirtieron la navegación en una empresa de altísimo riesgo. La flota de tierra firme y la flota de Nueva España, los dos sistemas de convoy que organizaban el tráfico de plata y oro entre América y España, perdieron docenas de barcos en el Caribe a lo largo de esos siglos. En septiembre de 1733, un huracán hundió 11 galeones españoles en los Cayos de Florida, llevándose al fondo entre el cargamento un tesoro que se estima en más de 35 millones de pesos de plata de la época. El Atocha, hundido en 1622 y encontrado por el cazatesoros Mount Fisher en 1985, tenía a bordo 40 toneladas de oro y plata, 500 esmeraldas colombianas y piezas de porcelana china. Pero por cada barco que fue encontrado, otros 20 siguen en el fondo, en aguas entre 3 metros y 3 kilómetros de profundidad, cubiertos de coral, esperando. El Caribe es el mayor archivo de la historia colonial del mundo. Y está debajo del agua. Número 10. El terremoto que hundió una ciudad entera bajo el mar, Puerto Real, Jamaica, 1692. La tarde del 7 de junio de 1692, la ciudad de Puerto Real, en el extremo sur de Jamaica, desapareció del mapa en menos de 2 minutos. Un terremoto de magnitud estimada entre 7 y 8 en la escala de Richter, seguido de una licuefacción del suelo y un tsunami, hundió entre la mitad y 2/3 de la ciudad directamente bajo las aguas de la bahía de Kingston. Aproximadamente 2000 de los 6000 habitantes de Puerto Real murieron ese día. Puerto Real era en ese momento una de las ciudades más ricas y más infames del Caribe, era el principal puerto y base de operaciones de los piratas y corsarios que operaban en el Atlántico Occidental, considerada por muchos contemporáneos como la ciudad más depravada del mundo. Cuando desapareció bajo el mar, muchos cronistas religiosos de la época lo interpretaron como un castigo divino. Los científicos modernos lo interpretan de manera diferente. El suelo de Puerto Real estaba construido sobre arena y sedimentos no consolidados depositados en una franja costera extremadamente susceptible a la licuefacción. Cuando las ondas sísmicas sacudieron ese suelo, los granos de arena se comportaron temporalmente como líquido, perdiendo su capacidad de sostener estructuras. Los edificios se hundieron hacia abajo. El mar entró. Hoy, los restos de Puerto Real yacen entre 1 y 12 metros bajo la superficie de la bahía de Kingston. Los arqueólogos submarinos que los han explorado han encontrado calles, cimientos de casas, artefactos domésticos y piezas de vajilla con las marcas del momento exacto en que el tiempo se detuvo. Una Pompeya bajo el agua. A 12 minutos en bote del aeropuerto de Kingston. Número 9. La especie que colonizó el Caribe en menos de 30 años y destruyó su ecosistema, pez león, todo el Caribe. Hay invasiones en el Caribe que no llegaron con barcos de guerra ni con conquistadores a caballo. Llegaron en peceras. El pez león, Pterois volitans, originario del Indo-Pacífico, no existía en el Caribe ni en el Atlántico hasta mediados de la década de 1980. En 1992, el huracán Andrew destruyó un acuario privado en Florida y liberó 6 ejemplares al océano. O eso dice la versión más repetida, aunque hay evidencia de que también fue introducido deliberadamente por dueños de acuarios que vaciaban sus tanques al océano. Lo que ocurrió después fue una de las invasiones biológicas más rápidas y más devastadoras jamás documentadas en un ecosistema marino. El pez león no tiene depredadores naturales en el Caribe. Come casi cualquier pez juvenil. Puede consumir en un solo día hasta un 30% de la biomasa de peces juveniles de un arrecife. Se reproduce todo el año. Una hembra puede liberar más de 2 millones de huevos anuales.
En menos de 30 años, el pez león colonizó todo el Caribe, el Golfo de México, la costa este de Estados Unidos, llegó hasta Argentina y colonizó el Mediterráneo. En los arrecifes donde se ha establecido con densidades altas, las poblaciones de peces nativos han disminuido hasta en un 90% en algunos estudios. Es el depredador más eficiente que el Caribe ha conocido. Nunca. Y lo pusimos nosotros. Sin querer. O quizás queriendo. Y el ecosistema sigue pagando el precio. Número 8. Las montañas sumergidas más altas del Caribe, Cordillera de Beata y Aves, plataforma submarina caribeña. El Caribe que ven los turistas es una fracción minúscula del Caribe real. Bajo la superficie de ese mar azul existe una topografía tan compleja, tan montañosa y tan dramática como cualquier cordillera continental. Hay cadenas montañosas sumergidas, llanuras abisales, volcanes submarinos alineados en arcos, fosas oceánicas y mesetas de roca antigua que son fragmentos de corteza continental que quedaron atrapados cuando el Caribe se formó. La Cordillera de Aves, una cadena submarina que se extiende de norte a sur en el centro del Caribe, es en realidad un arco de islas volcánicas extintas que se hundieron bajo el nivel del mar hace millones de años. Su punto más alto se encuentra apenas a unos 500 metros bajo la superficie. Si el nivel del mar bajara esa cantidad, aparecería una nueva cadena de islas en medio del Caribe donde hoy solo hay agua. La fosa de las Caimán, ubicada entre Jamaica y la costa de Honduras, México, es la fosa oceánica más profunda del Caribe y del Océano Atlántico en su conjunto, con una profundidad máxima documentada de 7.686 metros. Para poner eso en perspectiva, el monte Everest mide 8.859 metros de altura. Si colocáramos el Everest en el fondo de la fosa de las Caimán, su cima quedaría casi 900 metros bajo la superficie del mar. El Caribe que conocemos es la cresta de un mundo que está debajo. Número 7. El idioma que nació en el Caribe y nadie enseña en las escuelas, Papiamento, Aruba, Bonaire y Curazao. La geografía no solo moldea la tierra. Moldea el lenguaje. En las islas ABC del Caribe holandés, específicamente en Aruba, Bonaire y Curazao, se habla desde hace más de 300 años una lengua criolla única en el mundo que es al mismo tiempo herencia y resistencia, el papiamento, también escrito como papiamento en Curazao. Esta lengua nació en el siglo XVII como herramienta de comunicación entre africanos esclavizados que hablaban lenguas distintas, colonizadores holandeses, comerciantes sefaradíes portugueses y judíos que llegaron a las islas huyendo de la Inquisición y pueblos originarios de la costa venezolana cercana. El resultado fue una lengua que contiene elementos del portugués, español, holandés, inglés, lenguas africanas del oeste y términos taínos, todo mezclado durante generaciones hasta convertirse en un sistema lingüístico propio con gramática, fonología y literatura propia. Hoy el papiamento es lengua oficial de Aruba, Bonaire y Curazao junto con el holandés. Tiene prensa escrita, televisión, literatura y un sistema educativo que lo enseña desde la infancia. Los lingüistas lo estudian como uno de los ejemplos más fascinantes de creación lingüística espontánea, un idioma que no fue inventado por ningún gobierno ni academia, sino que emergió del caos de la esclavitud, el comercio y la supervivencia en islas pequeñas rodeadas de mar. Cada vez que alguien en Aruba saluda con un buen día, está hablando una lengua que nació de la tragedia y sobrevivió al olvido. Número 6. El fósil viviente que habitó el Caribe antes que los dinosaurios, Coelacanth nautilus del Caribe profundo, tortugas marinas, Caribe. Hay animales que nadan en el Caribe que son más antiguos que los dinosaurios. No metafóricamente. Literalmente. La tortuga carey, Eretmochelis imbricata, pertenece a un linaje que lleva más de 100 millones de años navegando estos océanos con casi ningún cambio anatómico significativo. Existía antes de que se extinguieran los dinosaurios. Sobrevivió al meteorito que mató al 90% de las especies del planeta. Siguió nadando mientras los continentes se separaban, mientras el Caribe tomaba su forma actual, mientras los humanos emergían, construían pirámides, cruzaban océanos, instalaban hoteles y llenaban el mar de plástico. La tortuga carey anida en las playas del Caribe, Barbados, Trinidad, Costa Rica, México. Cuando las hembras regresan a la playa donde nacieron, décadas después, para poner sus huevos, están repitiendo un comportamiento que sus ancestros realizaban cuando el Caribe ni siquiera existía con su forma actual. El olfato marino que las guía de regreso, a través de miles de kilómetros de océano, es uno de los sistemas de navegación biológica más precisos que la ciencia conoce. Y sin embargo, la tortuga carey está en peligro crítico de extinción. Sus caparazones se siguen vendiendo ilegalmente.
Sus playas de anidación se urbanizaron. Sus rutas migratorias están atravesadas por barcos y redes. 100 millones de años de supervivencia y una sola especie, en apenas 100 años, ha conseguido llevarla al borde del abismo. Número 5. El país más pequeño del Caribe que controla una de las rutas marítimas más importantes del mundo, Saint Kitts y Nevis, y el Canal de la Mona, Puerto Rico. El poder en el Caribe no siempre tiene que ver con el tamaño. Tiene que ver con la posición. El Estrecho de la Mona, el canal de agua que separa Puerto Rico de la República Dominicana con una anchura de 120 kilómetros y profundidades de hasta 1.200 metros, es uno de los 3 pasos obligados para los barcos que transitan entre el Atlántico Norte y el Mar Caribe. Junto con el Canal de la Floresta y el paso de los vientos entre Cuba y Haití, la Mona es una arteria de tráfico marítimo global que maneja el paso de miles de barcos comerciales al año. Pero la geografía del poder en el Caribe es aún más íntima. Las islas más pequeñas del arco antillano, muchas de ellas con menos de 400 kilómetros cuadrados, controlan zonas económicas exclusivas que se extienden 200 millas náuticas en todas direcciones. Una isla de 50 kilómetros cuadrados puede tener una zona económica exclusiva de más de 150.000 kilómetros cuadrados de océano, con todos los derechos de explotación de los recursos pesqueros, minerales y energéticos que contiene. Dominica, con 751 kilómetros cuadrados de tierra, controla una zona marítima de más de 40 veces su superficie terrestre. En el derecho internacional del mar, la geografía del punto más pequeño importa tanto como la del más grande. El mapa del Caribe no es el mapa del Caribe. Es el mapa del poder invisible que la geografía otorga. Número 4. La ciudad que está siendo devorada por el mar en tiempo real, Georgetown, Guyana, Santo Domingo del Mar, México, contexto amplio de erosión costera caribeña. Hay ciudades en el borde del Caribe que están desapareciendo ahora mismo, mientras lees esto, mientras duermes, mientras reservas tus próximas vacaciones en alguna playa que dentro de 50 años podría no existir. Georgetown, capital de Guyana, se asienta sobre una llanura costera que está en promedio entre 1 y 2 metros por debajo del nivel del mar en pleamar. La ciudad existe porque un sistema de diques, con puertas y canales de drenaje construido durante la época colonial holandesa, hace más de 300 años, la protege del océano. Si ese sistema falla, Georgetown se inunda. Si el nivel del mar sube los 80 centímetros que proyectan los escenarios moderados del IPCC para el año 2100, ese sistema dejará de ser suficiente. Más del 40% de la población de Guyana vive en esa llanura costera. No hay tierra alta a donde trasladarse fácilmente. En el arco caribeño más pequeño, los estados insulares de baja elevación como Tuvalu, las Maldivas y las Islas Marshall del Pacífico llevan años en los titulares como los primeros territorios que desaparecerán bajo el mar. Pero en el Caribe, islas como Anguila, los Cayos de Florida y partes de las Bahamas enfrentan el mismo destino con menos atención mediática. No es una catástrofe futura. Es un proceso activo. El mar lleva décadas avanzando, y las líneas costeras retroceden centímetro a centímetro, año tras año, en un movimiento tan lento que la mayoría de la gente no lo nota hasta que ya es demasiado tarde. Número 3. El volcán submarino que podría generar un tsunami capaz de arrasar el Caribe entero, falla de Enriquillo Plantain Garden y falla del norte de la Española. El Caribe descansa sobre una de las fronteras tectónicas más activas e impredecibles del hemisferio occidental. La placa del Caribe se mueve hacia el este a razón de aproximadamente 20 milímetros por año, deslizándose entre la placa norteamericana al norte y la placa sudamericana al sur en una danza de fuerzas que produce terremotos, volcanes y tsunamis con una regularidad que los registros geológicos revelan con claridad escalofriante. La falla de Enriquillo Plantain Garden, la misma que produjo el terremoto de magnitud 7.0 que devastó Haití en enero de 2010, no ha liberado toda su energía acumulada. Los geólogos han identificado que en distintos segmentos de esta falla y de la falla del norte de la Española existen zonas de acumulación de tensión que podrían liberar sismos de magnitud superior a los de 2010. Un terremoto de magnitud 7.5 o superior en una zona costera del norte de Haití o el norte de la República Dominicana, con un mecanismo de ruptura adecuado, podría generar un tsunami local con olas de entre 3 y 10 metros que llegaría a las costas en cuestión de minutos, sin tiempo para evacuación. Los sistemas de alerta temprana de tsunami en el Caribe son considerados por los expertos como insuficientes para las velocidades de propagación que se dan en un mar tan cerrado y con costas tan pobladas. No es una pregunta de si. Es una pregunta de cuándo. Y de si estaremos listos cuando ocurra.
Número 2. El lugar donde el Atlántico y el Caribe se encuentran y se niegan a mezclarse, punto de confluencia frente a Barbados y las Antillas Menores. Existen en el mundo pocos fenómenos oceánicos tan visualmente impactantes y tan geográficamente significativos como el encuentro de dos masas de agua que se rehúsan a fundirse. Frente a las costas orientales de las Antillas Menores, donde el Océano Atlántico termina y el Mar Caribe comienza, se produce un fenómeno de contraste que los oceanógrafos llevan décadas estudiando. Las aguas del Atlántico Norte, más frías, más densas, cargadas de nutrientes traídos desde las profundidades por las corrientes de afloramiento de la costa africana, chocan con las aguas del Caribe, más cálidas, más salinas, más transparentes, y durante kilómetros forman una línea de demarcación visible desde el aire, donde los colores del agua cambian de manera abrupta. No es solo una diferencia de color. Las dos masas de agua tienen temperaturas, salinidades, densidades y cargas de plancton distintas que crean condiciones oceanográficas diferentes a cada lado de esa línea. Los barcos que cruzan esa frontera pasan de un océano a otro en cuestión de minutos. Los peces que viven a cada lado son distintos. Los corales también. Los patrones de lluvia sobre cada masa de agua son distintos. Esa línea, invisible en los mapas pero perfectamente visible desde la ventana de un avión que vuele sobre las Antillas, es la frontera real del Caribe, no la que dibujan los políticos, sino la que la física del océano trazó hace miles de años y que sigue ahí, intacta, aunque nadie la haya declarado ni nadie la proteja. Número 1. El Caribe no existía hace 3 millones de años y su creación cambió el clima de todo el planeta, Istmo de Panamá y la separación definitiva del Caribe. Llega el momento. El dato que lo cambia todo. El que pone en perspectiva absoluta todo lo que hemos recorrido hoy. Hace aproximadamente 3 millones de años, el Caribe que conocemos no existía. En el espacio donde hoy está Panamá había un estrecho oceánico abierto, de varios cientos de kilómetros de anchura, que conectaba libremente el Océano Pacífico con el Atlántico y con lo que hoy llamamos Mar Caribe. Los océanos se mezclaban. Las corrientes fluían sin obstáculos. Los organismos marinos se distribuían a ambos lados sin barrera. El clima de la Tierra, hace 3 millones de años, era distinto al actual, más cálido en promedio, sin los grandes casquetes polares del Ártico que hoy existen, sin las glaciaciones del Pleistoceno que modelaron los paisajes de América del Norte y Europa. Entonces, entre 5 millones y 3 millones de años atrás, en un proceso geológico que desde la perspectiva humana fue lentísimo pero desde la perspectiva planetaria fue relativamente rápido, la placa del Caribe y la placa de Nazca comenzaron a empujar hacia arriba la corteza oceánica entre América del Norte y América del Sur. Los volcanes emergieron. Los arrecifes coralinos crecieron sobre ellos. Los sedimentos se acumularon. La Tierra ganó terreno al mar. Y hace aproximadamente 3 millones de años, el Istmo de Panamá cerró definitivamente esa conexión oceánica. Las consecuencias de ese cierre fueron de alcance planetario, y esto es lo que muy poca gente sabe: cuando el Pacífico y el Atlántico se separaron, las corrientes oceánicas de todo el planeta se reorganizaron. La corriente del Golfo, que ya mencionamos antes, se intensificó porque ahora el agua cálida del Caribe no tenía salida hacia el Pacífico y fue empujada hacia el norte. Esa corriente más intensa transportó más humedad hacia el Ártico. Esa humedad cayó como nieve. La nieve se acumuló. El hielo creció. Y comenzó la era de las glaciaciones. El Homo sapiens evolucionó durante las glaciaciones. Nuestros ancestros directos desarrollaron el lenguaje, el uso del fuego y las primeras herramientas durante los ciclos de frío y calor que siguieron al cierre del Istmo de Panamá. Sin ese evento geológico, sin ese trozo de tierra que emergió del Caribe hace 3 millones de años, los ciclos climáticos que moldearon nuestra especie no habrían ocurrido de la manera en que ocurrieron. El Caribe, literalmente, hizo posible que existiéramos. No es una metáfora. Es geología pura. Hemos viajado hoy desde una bahía que brilla en la oscuridad hasta el origen geológico de nuestra propia existencia como especie. Hemos visto volcanes que construyen islas donde antes solo había agua, ciudades que se hunden bajo el mar, arrecifes que mueren en silencio, ríos de arena que fluyen en la oscuridad a miles de metros de profundidad, y la frontera invisible donde dos océanos se niegan a fundirse. El Caribe no es un destino turístico. Es un sistema vivo, antiguo, frágil e irrepetible que lleva millones de años construyendo el mundo que habitamos. La pregunta que te dejo esta noche es sencilla pero importante: ¿cuál de estos 25 datos va a quedarse contigo? ¿Cuál es el que no esperabas?
Cuéntamelo en los comentarios, porque cada respuesta que dejas me dice algo sobre lo que de verdad importa. Si llegaste hasta aquí, eres exactamente la persona para la que hago este canal. Suscríbete si todavía no lo has hecho, activa la campanita para no perderte lo que viene, y comparte este video con alguien que crea que ya conoce el Caribe. Porque después de hoy, nadie que lo haya visto puede seguir mirando ese mar de la misma manera. El próximo destino que exploraremos juntos es aún más impactante, más profundo y más inesperado. No te lo pierdas.